pero podrías tener también que dolor agudo, que dolor crónico, por ejemplo. Entonces, hay muchas clasificaciones de entrada del dolor. Con fines farmacoterapéuticos, es muy útil diferenciar si el origen del dolor parte biomolecularmente de un componente, de un inicio inflamatorio o no. Un dolor que origina desde el punto inflamatorio, ¿por qué ocurre? Hay un proceso inflamatorio, la cascada inflamatoria lleva a que se generen derivados del ácido arquidónico, entre estos prostaglandinas. Las prostaglandinas no solamente hacen vasodilatación y eso, por eso les puse un recurso para que repasen todo lo de las prostaglandinas. Las prostaglandinas aumentan la tasa de descarga de los nociceptores. Eso significa que esas fibras que mirábamos de sensación dolorosa en la última clase de anestésicos locales, comienzan a mandar más impulsos que van de periferia hacia la médula espinal y que van a subir por la vía espinotalámica y que después seguirán a través de otra neurona por la ruta tálamo-cortical para que tú concientices el dolor. El dolor es útil porque te avisa que algo está mal en el cuerpo. Así que el dolor agudo es fisiológico. Pero una vez que te avisó que estaba mal, ya no sirve de nada. Por lo tanto, el dolor crónico suele considerarse de entrada una anoxia, un proceso fisiopatológico anómalo, porque ya sabes que algo está dañado y te sigue doliendo y doliendo y doliendo y doliendo. Tengan en cuenta incluso que su cuerpo, bajo ciertas situaciones, mitiga el dolor. Te golpeas el dedo, te duele una barbaridad, ya supiste que te dolió. ¿Se queda doliendo eternamente? Va aliviándose, ¿no es cierto? Se va aliviando gracias a sustancias endógenas. Y entonces, claro, cuando este dolor se vuelve crónico, ya es más bien de origen patológico, por así decirlo. Pero el dolor agudo, en cambio, altera lo que es la calidad de vida del paciente en esa situación. Si el paciente ya entró a emergencias con dolor un dolor precordial, un infarto agudo de miocardio, haces el electrocardiograma, haces enzimas y dices, tiene infarto, ¿para qué le vas a hacer mantener con dolor al paciente? Tienes que eliminarlo. Si el paciente es sometido a una cirugía y obviamente sabes que va a tener dolor, ¿por qué tienes que tenerle después de la cirugía con dolor? ¿No es cierto? Es un asunto hasta moral y ético. Y por lo tanto, hay que manejarlo. Entonces, el dolor de origen inflamatorio estaba ahí hablando yo. El ejemplo más clásico, te tuerces el tobillo. Si te tuerces el tobillo, el origen de ese dolor va a ser inflamatorio. Si tienes artritis reumatoide, que sí, que el anticuerpo, que la cascada del complemento, y esta paralelamente va a terminar activando la inflamatoria, la cascada inflamatoria, y por lo tanto vendrá una inflamación con dolor. El origen, aunque hubo esa parte autoinmune, termina teniendo de base siendo un dolor de origen inflamatorio. Se atora un cálculo en el uréter, se atora, comienza a rasgarle. Como mecanismo de respuesta refleja, el uréter produce prostaglandinas que intentan provocar movimiento y contracción en el uréter. Hay dolor, hay origen inflamatorio. Pero hay otros dolores que no son de origen inflamatorio. Se alteran los cartílagos articulares. Los cartílagos articulares, que evitan esos cojinetes que están juntamente con el líquido sinovial, para que las articulaciones se deslicen y no rocen. Se daña el líquido articular o se daña los cartílagos. ¿Qué va a ocurrir? Las superficies óseas comenzarán a impactar. Si comienzan a impactar, el periósteo duele. Pero aquí es un origen mecánico. ¿Hay un origen inflamatorio, por lo tanto? No hay un origen inflamatorio. Es un componente mecánico traumático. Por lo tanto, si no hay un origen inflamatorio, ¿qué hacemos sobre la cascada inflamatoria? Nada. No habría nada que hacer. Te levantaste un peso corporal, levantaste mal una silla, algo, y por reflejo los músculos paravertebrales hacen esto, le pinzan a las raíces nerviosas de la columna y duele. Hay una lumbalgia. Esto es mecánico.
Esto no es un origen inflamatorio, no es que vino una apófisis lateral con osteofito a estarle rasgando y lastimando al nervio. No es inflamatorio, hubo un pinzamiento. Te pasaste de tragos y hasta amaneces con un guayabo enorme. ¿Hay una inflamación en tu cabeza? No, no es de origen inflamatorio. Sufriste una vasodilatación, no por prostaglandinas, una vasodilatación por calor, por alguna situación. Estabas parado en la cura de la bandera y te duele la cabeza. ¿Hay origen inflamatorio? No, no hay origen inflamatorio. ¿Me comprenden cómo los dolores podemos un poco, conociéndoles, luego diferenciar por dónde van? Esto va a llevar a la primera orientación del tipo de analgésico que tienes que utilizar. Porque les vamos a clasificar a los grupos farmacológicos en virtud de ese tipo de dolor. Atentos a la pantalla. Esto no es complicado. Vamos a ver. Dolor. No inflamatorio. Inflamatorio. No pongo aquí el neuropático, pero para el dolor de origen neuropático ya vimos opciones. Dijimos neuralgia del trigémino, carbamazepina. Neuralgia posherpética, pregabalina, gabapentina. Neuropatías o neuralgias diabéticas, las mismas pregabalina, gabapentina o antidepresivos tricíclicos. Ya los hemos mirado. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, es muy sencillo, verán. Los analgésicos vamos a clasificarlos en base a esto. Si es que el paciente tiene dolor no inflamatorio, necesitas darle eso, algo que le quite el dolor. Analgésico. Si es que el paciente tiene un dolor de origen inflamatorio, tienes que darle eso. Prioritariamente, un antiinflamatorio. Ya de aquí se entiende. El uno te va a quitar el dolor y el otro te va a desinflamar. Y al desinflamarte, por lo que no hay las prostaglandinas, te va a aliviar el dolor. Los analgésicos los vamos a clasificar en subgrupos terapéuticos. ¿Qué subgrupos terapéuticos? Primero, podemos tener los llamados analgésicos opioides. Estos analgésicos opioides proceden del opio, que a su vez viene de la amapola, y el primer principio activo que se obtuvo es la morfina. Es un ejemplo. Y cuando estuvimos en anestésicos generales mencionamos uno sintético, que es el fentanilo. Estos son ejemplos. ¿Dónde actúan los analgésicos opioides? En receptores opioides. Estos receptores opioides están tanto a nivel central en el encéfalo como periférico en médula espinal. Por eso es que ya no es correcto llamarles a los analgésicos opioides analgésicos centrales. Eso se hacía en la antigüedad porque los efectos se pensaba que solamente estaban en las vías tálamo-corticales. También los analgésicos opioides, como producen depresión del sistema nervioso central, también se les llama analgésicos depresores o analgésicos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, neurolépticos no es. Analgésico opioide, analgésico central, analgésico... Es un nombre antiguo, bueno, ya me acordaré. Hay un nombre antiguo también, pero que tampoco no es correcto. ¿Ok? Segunda opción, estos se usan para dolores moderados a severos, por ejemplo. Segunda opción están los analgésicos llamados antitérmicos. Analgésicos antitérmicos. Esto significa
que no solamente quitan el dolor, sino que bajan la temperatura. Hay 3 subgrupos químicos principales. Los salicilatos. Entre los salicilatos va a estar el ácido acetil salicílico, la famosa aspirina. Van a estar los derivados del paraminofenol, que en algunos textos asoma como derivados de la fenacetina, y en donde está nuestro bien querido fármaco que tiene memes propios, el paracetamol. Y va a estar los derivados de las pirazolonas, donde se destaca la dipirona. El otro nombre de la dipirona es metamisol. No confundirle con metimazol, que es un antitiroideo. Y el tercer grupo de analgésicos van a ser los llamados analgésicos antimigrañosos. Los anteriores podrían servir para el dolor de cabeza y para la migraña, pero hay fármacos específicos para esta cefalea concreta que se llama migraña, no es cualquier cefalea. Y aquí estaremos pasando revista nosotros fundamentalmente al subgrupo químico de los triptanos, como por ejemplo el sumatriptán, y a algunos derivados del ergot. Concretamente la ergotamina, algunos derivados del ergot ya vieron el semestre pasado, e incluso tal vez si es que tenemos tiempo hablaremos de algunos derivados de las xantinas, como la cafeína. ¿Estamos claros hasta acá? Por otra parte, los antiinflamatorios, tengo 2 grandes posibilidades. Antiinflamatorios de tipo esteroide. Los de tipo esteroide son los que ya estudiaron el semestre pasado, los corticoesteroides. Por ejemplo, prednisona. Hidroxicortisona, etc. Y la otra posibilidad es que sean antiinflamatorios no esteroides, lo que se conoce como AINES. Y verán que el término correcto es antiinflamatorios no esteroides, porque los otros son esteroides. Son errores de escritura y de traducción cuando les ponen no esteroidales, porque no existen sustancias esteroidales. Existen en farmacología sustancias de esteroides. Estos no esteroides, a su vez, tenemos subgrupos químicos y de actividad farmacológica que les conocemos como no selectivos. Entre estos hay principios activos que ustedes conocen: ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Y lo que conocemos como antiinflamatorios selectivos de la ciclooxigenasa tipo 2. Por ejemplo, Celecoxib. El Celecoxib. Vamos a estudiarles primero a los analgésicos antitérmicos. Después estudiaremos los antiinflamatorios no esteroides. Después estudiaremos los opioides y después los antimigrañosos, en esa secuencia. Esteroides no, porque se vieron el semestre pasado. Ahora, aquí tener en cuenta lo siguiente. Los analgésicos, algunos como los opioides, no tienen efecto ni antitérmico ni antiinflamatorio.
Los analgésicos antitérmicos se llaman así porque poseen efecto antitérmico. De estos, solamente el ácido acetilsalicílico puede tener efecto antiinflamatorio. Los demás no. Los antimigrañosos no tienen efecto antitérmico ni antiinflamatorio. Los esteroides tienen efecto antiinflamatorio, pero no tienen necesariamente efecto antitérmico. Los antiinflamatorios no esteroides, en cambio, tienen efecto antiinflamatorio, efecto analgésico y efecto antitérmico. Estos antiinflamatorios se originaron a partir del estudio de la molécula del ácido acetil salicílico. Y por eso comparten el mismo mecanismo de acción. Por lo tanto, cuando estudiemos los salicilatos y sobre todo ácido acetilsalicílico, tanto muchos de los efectos deseados como de los indeseados de los no esteroides van a quedar ya expuestos, porque comparten ese perfil farmacológico. En los libros suele cometerse a veces la sensación de que el ácido acetilsalicílico es un antiinflamatorio no esteroide. Esto es un error un poco simple. Primero, esta clasificación que pongo no es la mía. Esta es la de la Organización Mundial de la Salud, del sistema que codifica y clasifica los medicamentos en todo el mundo. Pero ¿por qué ocurre esa sensación y ese error? Ocurre esa sensación y ese error porque los capítulos de farmacología básica, empezando por Goodman y Hillman y demás, que vendrían luego, el capítulo suele llamarse así: fármacos para el dolor, la inflamación, la gota y la artritis reumatoide. Y están toditos metidos ahí. Y eso ya da origen a una confusión. Segundo, muchas veces, si los efectos del ácido acetilsalicílico son similares a los de los AINES, cuando haces estudios para evaluar, por ejemplo, los efectos indeseados, es obvio que al mismo tiempo que investigas los AINES, tienes que ponerle al ácido acetilsalicílico, porque comparte los mismos efectos. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Se entendió? Bien. Para la siguiente clase, es muy importante que los que se hayan olvidado vayan y repasen algunas cosas. Por ejemplo, el asunto de metabolización de los fármacos, que es una cinética lineal, que es una cinética de saturación, que son procesos de fase 1 de oxidorreducción, que son los de fase 2 de conjugación. Es importante que repasen el asunto de las concentraciones plasmáticas, la concentración mínima eficaz, la máxima tolerada, porque vamos a estar arrancando con analgésicos antitérmicos, principalmente con ácido acetilsalicílico, y va aquí a darse tal vez una confusión si es que alguien no lo tiene claro, porque yo voy a exponer cómo cambiando las dosificaciones se cambia concentración plasmática y se cambia el efecto farmacológico, ¿ok? Y ahí es que van a llegar a entender que un ácido acetilsalicílico ya en dosis muy altas es antiinflamatorio, pero primariamente es solamente un analgésico. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿No? Bien, les dije que era clase cortita, ahí quedamos. Quedan 15 minutos, los que no han mirado todavía los recursos en el aula, son 15 minutitos por lo menos para uno o dos de los videos chiquitos que no han visto todavía, ¿ok? Mañana es asincrónica, solamente si es que me desocupo temprano le mandaré el mensaje a Daniel para poder hacerlo a las 3, ¿ok? Solamente en ese caso, si no, nada. Si no, ya nos vemos el día viernes, ¿ok? Y ahí tienen las lecturas. ¿Y a estudiar? Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao, Gracias, chicos. Doc. Hasta luego. Vayan, coman un lunch antes de sus clases.